Shalom amigos, soy Mona Silvana, bienvenidos a mi canal. Hace poco publiqué un video en el que te cuento cuáles son las costumbres y los rituales alrededor del fallecimiento de una persona judía y mencioné que los deudos, los Avelim, recitan la oración Kaddish durante el funeral y luego varias veces al día durante 3 meses para quienes perdieron a un hijo o a un cónyuge o a un hermano y durante 11 meses menos un día para quienes perdieron un padre o una madre. Hoy quiero explicarte qué es el Kaddish, cómo se pronuncian las palabras en arameo y qué es lo que debemos decir cuando escuchamos a alguien recitar el Kaddish. Antes de empezar, quiero agradecerte mucho por tu apoyo desde siempre a mi canal Mora Silvana. Quiero darte la bienvenida si te suscribiste hace poquito y si todavía no te suscribiste, hazlo ahora apretando el botoncito de suscribir si es que valorás mi esfuerzo y mi dedicación. Y si te gusta el contenido que comparto, te agradezco muchísimo que me ayudes a difundir mi canal compartiendo este y más videos que te gusten con tus amigos. Pero vamos a aprender, dale. El Kaddish se conoce comúnmente como la oración de duelo, pero de hecho hay distintas variaciones del Kaddish que se recitan en forma rutinaria en muchos otros momentos. Por ejemplo, durante el servicio religioso se recita el Kaddish Shalem, el Kaddish completo, o el Hatzi Kaddish, la versión resumida, o el Kaddish Rabbanán, después de haber estudiado textos rabínicos. Es interesante que el contenido del Kaddish en sí no tiene nada que ver con la muerte o con el duelo, sino que el Kaddish es una oración que alaba a Dios y expresa un anhelo por el establecimiento del reino de Dios en la tierra. La verdadera oración que se refiere a la muerte en sí es Kel Maleh Rahamim, que se recita durante el funeral y en el cementerio o en el aniversario del fallecimiento de un ser querido después de la lectura de la Torá. Pero volvamos al Kaddish. La palabra Kaddish significa santificación y viene de la palabra Kodesh. Y entonces esta oración es una santificación del nombre de Dios en forma pública. La oración comienza: que su gran nombre crezca exaltado y santificado en el mundo que Él creó como Él quiso, que Él haga reinar su realeza en sus vidas y en sus días. En líneas generales, este es el sentido en el que continúa. Pero ¿por qué entonces los dolientes, que en hebreo les decimos, los llamamos Avelim, aquellos que perdieron un familiar directo, recitan el Kaddish Yatom, que es el que llamamos Kaddish de duelo? Mira, después de una gran pérdida, como la muerte de uno de los padres, por ejemplo, podríamos esperar que una persona pierda la fe en Dios o que clame en su contra la injusticia de Dios. Pero en cambio, el judaísmo requiere que un doliente se ponga de pie todos los días públicamente, es decir, frente a un minyan, a un quórum de 10 judíos adultos, y reafirme la fe en Dios a pesar de esta gran pérdida. Nosotros creemos que hacerlo redunda el mérito del difunto a los ojos de Dios, porque el difunto debe haber sido un muy buen padre para criar un hijo que pudo expresar tal fe frente a la pérdida personal. Entonces, al santificar el nombre de Dios en público, los dolientes aumentan el mérito de la persona fallecida. A través de recitar el Kaddish, los hijos pueden seguir mostrando respeto y preocupación por sus padres, incluso después de que hayan muerto. Ante la pérdida de un padre o una madre, el periodo de luto es de 1 año. ¿Pero por qué se recita el Kaddish solamente durante 11 meses? Mira, según la tradición judía, el alma debe pasar algún tiempo purificándose antes de poder entrar al mundo venidero. Y el tiempo máximo requerido para la purificación es de 12 meses para una persona malvada. Recitar el Kaddish durante 12 meses implicaría que el padre
este padre era de este tipo, entonces necesitaba 2 meses de purificación. Para evitar esta implicación, los sabios decretaron que un hijo debe recitar el Kadish por solo 11 meses. Viste que yo siempre digo lo importante que es la comunidad y que es muy difícil ser judío en un lugar remoto y sin comunidad. Bueno, mira, el Kadish solamente puede ser recitado con un minyan presente. El minyan es el mínimo, el quórum de oración de 10 adultos judíos. Porque en esencia el Kadish es la santificación pública. El que dice Kadish siempre se pone de pie y en algunas sinagogas, en algunas congregaciones también todos se ponen de pie y en otros solamente los dolientes se ponen de pie. Eso tiene que ver con la costumbre de esa sinagoga. Como te decía, el Kadish el doliente se recita durante 11 meses menos un día a partir del día de la muerte y también en el Yortzeit, en el aniversario de la muerte todos los años. Las palabras iniciales Yitkadal ve Yitkadash se inspiraron en Ezequiel 38:23 cuando el profeta prevé el tiempo en el que Dios se hará grande a los ojos de todas las naciones. La respuesta de los que oímos al doliente recitar las primeras líneas es una declaración pública de la creencia de que Dios es grande y santo. Yehei Shemer Rabá Meborach Leolam Ulalme Almaya. Que su gran nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Esta respuesta es fundamental para el Kadish y debemos decirla en voz alta. Aunque algunos creen que es en hebreo, incluso hoy seguimos diciendo el Kadish principalmente en arameo. El alfabeto es el mismo, el idioma es similar, pero vas a ver que, por ejemplo, en lugar de decir shalom, que es paz, usamos la palabra en arameo shlama. Y también, por ejemplo, en lugar de decir Baruch Hu, bendito sea, decimos Brihu en arameo. Bueno, vayamos al texto. Es importante que hay partes que dice el doliente y partes que decimos todos juntos. Las partes que son recitadas tanto por el doliente como por la congregación las voy a resaltar en el texto que pongo acá en la pantalla. ¿Lo decimos? Yitkadal ve yitkadash shemer rabá. בעלמא דברה חירותה וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר, ויתהלה ויתהלל, שמי דקודשה, בריחו. לילה מן כל ברכתה בשירתה, תושבחתה בנחמתה, דאמירם בעלמה, ואמרו, אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמן. Antes de despedirme, seguro me vas a preguntar si las mujeres pueden decir Kadish por sus familiares que fallecieron. Y obviamente yo soy judía conservadora y dentro del movimiento masortí o conservador, los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Así que mi respuesta va a ser sí, pero te cuento que tradicionalmente las mujeres estaban exentas de tener que cumplir con todos los mandamientos que tienen una duración determinada. Como la vida de las mujeres se centraba tradicionalmente en la crianza de los hijos y el mantenimiento del hogar, no había tiempo para que ellas cumplieran con obligaciones religiosas como el Kadish o el Talit o los Tefilín, que debe recitarse o debe hacerse dentro de un tiempo definido. A pesar de la exención de recitar Kadish, ya en el siglo VII hay registros de que algunas mujeres recitaban Kadish en casa. Incluso hay menciones anecdóticas de algunas mujeres que se sabía que lo recitaban en la sinagoga. Obviamente a principios del siglo XX las mujeres comenzaron a encontrar sus propias voces, incluso como dolientes. ¿Sabes que Henrietta Szold, la fundadora de Hadassah,
ella rechazó la oferta de Jaime Pérez de decir el Kadish, que él dijera el Kadish por ella, por la madre, en el año 16. Y ella escribió: cuando murió mi padre, mi madre no permitió que otros tomaran el lugar de sus hijas al decir Kadish, así que yo estoy segura de que estoy actuando en su espíritu cuando me muevo para rechazar su oferta. Se sabe que después del Holocausto también, las mujeres de toda Europa recitaban Kadish por sus familiares muertos. El rabino Soloveitchik también dictaminó que una mujer puede recitar Kadish en una sinagoga en presencia de un minyan de 10 hombres, ya sea que un hombre esté recitando Kadish con ella o no. Dado que la recitación del Kadish está permitida desde el punto de vista lágico, ahora un número cada vez más de mujeres de todas las denominaciones, mujeres judías de todas las denominaciones, están asumiendo esta responsabilidad. La otra pregunta es si una persona que se convierte al judaísmo puede decir el Kadish de duelo por un familiar que no es judío. Y yo entiendo que sí, porque una persona judía debe seguir todas las prácticas tradicionales por la muerte de padres, judíos o no, y de parientes cercanos. Si surgen circunstancias especiales, yo pienso que se debe consultar a un rabino para que realice los ajustes apropiados y te dé su consejo. Y la última pregunta que muchos me hacen es: ¿puedo decir el Kadish de duelo en español en lugar de decirlo en hebreo y arameo? Y la respuesta es, bueno, por supuesto que sí, pero teniendo la oportunidad de usar estas palabras milenarias que tienen una conexión con nuestro pueblo, ¿por qué no? ¿Por qué no tratar de ir aprendiendo despacito a pronunciar las palabras? Aprovechar este video para hacerlo conmigo. A mí me parece que siempre que podamos, tratemos de decirlo en el idioma original. ¿Qué te parece? Y como siempre, si querés aprender hebreo o incluso arameo, yo mucho arameo no sé, pero si querés aprender hebreo, te voy a dejar aquí en la descripción de este video un link para que puedas usar un 20% de descuento y aprendas de manera formal y, vamos a decir, profesional. Hay muchos videos online donde podés aprender, googlea hebreo, pero si quieres hacerlo de manera formal, te dejo acá el link en la descripción de este video. Bueno, yo creo que decir el Kadish de duelo de alguna manera obliga a los abelim, a los dolientes, a estar en comunidad. En lugar de quedarse encerrados en casa y estar solos y deprimidos, yo creo que puede tener un efecto que puede ayudar a sobreponer a la pérdida. Alabar a Dios cuando uno está sufriendo mucho dolor por la pérdida de un ser querido pareciera ser algo como contradictorio, ¿no? Pero sin embargo, ese acto abre el camino hacia el consuelo y a una nueva relación con el Makor Haim, con el creador de vida. Bueno, si te gustó este video, regálame un like. Si aprendiste, suscríbete a mi canal, seguime en Instagram, @morasilvana, y espero que me escribas todos tus comentarios y nos vemos muy pronto. Leitraot.